Si necesitas explicar tu vida para que te respeten, ya estás perdiendo el respeto. Las personas fuertes no se justifican, no se defienden y no piden comprensión. Deciden y sostienen el silencio. Hoy voy a mostrarte por qué explicar tu vida te debilita y cómo obligarte a callar puede devolverte algo que muchos pierden sin notarlo: respeto real. Hay una razón por la que muchas personas sienten que, cuanto más explican su vida, menos respeto reciben. No es falta de educación, ni de empatía, ni de buenas intenciones. Es una confusión profunda entre claridad y justificación. Explicar no es lo mismo que decidir, y quien vive explicándose rara vez es percibido como alguien sólido. Yo, Brian Tracy, he visto este patrón repetirse durante décadas. Personas capaces, responsables y comprometidas que pierden autoridad sin darse cuenta, no por lo que hacen, sino por cómo lo comunican. Explican sus decisiones personales, sus cambios, sus límites, como si estuvieran pidiendo permiso, y el mundo responde exactamente a esa señal, con duda, con juicio o con indiferencia. La causa raíz de este problema no está en los demás, está en la necesidad interna de validación. Cuando una decisión está realmente alineada, no necesita defensa. Cuando un límite es claro, no necesita justificación. Pero cuando aún hay inseguridad interna, aparece la urgencia de explicar, de convencer, de suavizar lo que debería sostenerse en silencio. Tal vez te has reconocido en esto. Has contado por qué cambiaste, por qué dijiste no, por qué elegiste algo distinto. Y en lugar de sentir alivio, sentiste desgaste, como si cada explicación te quitara un poco de fuerza. No es casualidad. Cada palabra innecesaria abre espacio para opiniones que no pediste y dudas que no te pertenecen. A lo largo de este video, voy a mostrarte un framework claro y estructurado: los 7 despertares del respeto silencioso. Son comprensiones profundas que te ayudarán a identificar cuándo hablar te posiciona y cuándo callar te fortalece. Más adelante, entenderás por qué una de estas explicaciones, en particular, es la razón por la que muchas personas pierden respeto incluso cuando hacen lo correcto. Si este tipo de contenido te aporta claridad y te ayuda a fortalecer tu identidad, suscríbete ahora al canal. Aquí no venimos a entretenerte por unos minutos, sino a acompañarte en un proceso real de crecimiento y fortaleza interior. Antes de continuar, escribe en los comentarios una sola palabra: respeto. No para demostrar nada a nadie, sino como un compromiso personal con la forma en que decides sostener tu vida a partir de hoy. En unos minutos verás por qué el respeto no se exige, no se explica, se transmite. El primer despertar es incómodo para muchos, pero absolutamente necesario. No todas las personas están preparadas para sostener la visión que tú estás construyendo. Y cuando intentas explicarla a quien no puede comprenderla, no solo pierdes claridad, pierdes respeto. Cuando compartes un plan, no lo compartes en el vacío. Ese plan atraviesa el filtro emocional, mental y experiencial de quien te escucha. Cada persona interpreta tu futuro desde sus propios límites, desde su nivel de disciplina, desde su relación con el riesgo y desde lo que cree posible para sí misma. Y ese filtro rara vez es neutro. Aquí es donde muchos se confunden. No se trata de que otros quieran verte fracasar. La mayoría no opera desde la maldad, opera desde la incomodidad. Tu avance confronta su estancamiento. Tu decisión expone su indecisión. Tu disciplina refleja su postergación. Y sin intención consciente, eso genera resistencia. Cuando explicas demasiado tu vida, abres la puerta a opiniones que no nacen del deseo de ayudarte, sino de la necesidad de proteger la propia identidad de quien escucha. Frases como «ten cuidado», «no es tan fácil», «ya lo intenté» o «no es el momento» suelen sonar razonables, pero muchas veces no hablan de tu camino. Hablan del camino que esa persona no se atrevió a recorrer. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas con una visión clara que, al empezar a explicarla, comienzan a dudar no por falta de capacidad, sino por exceso de interferencia. Cada explicación añade una capa de ruido. Cada opinión ajena diluye un poco la convicción original. Y lo que empezó como una decisión firme, termina convertido en una conversación interminable. Piensa en el caso de Claudia, 43 años, profesional organizada y responsable. Tenía un plan claro para reorganizar su vida y avanzar hacia algo más alineado con lo que quería construir. Al principio, lo sostuvo en silencio, pero a medida que empezó a explicarlo a personas cercanas, comenzaron las advertencias, las comparaciones, los miedos proyectados, no porque no la quisieran, sino porque no podían sostener una visión que no era la suya. En pocos meses, Claudia ya no dudaba de su plan, dudaba de sí misma.
no perdió capacidad, perdió claridad. La verdadera fortaleza consiste en entender que no todos pueden respirar a la misma altura. Lo que para ti es visión, para otros es vértigo. Lo que para ti es crecimiento, para otros es amenaza. Y no porque estés equivocado, sino porque no todos han desarrollado la estructura interna para acompañar ese nivel de decisión. Una metáfora clara es la de cargar peso. Hay cargas que entrenan y fortalecen, pero si se entregan a alguien que no está preparado, lo lastiman. Tu visión es una carga de ese tipo. Necesita ser sostenida primero por ti en silencio, con disciplina y coherencia, antes de exponerse al mundo. Cuando explicas tu vida a quien no puede sostenerla, no te vuelves más claro, te vuelves más vulnerable a interferencias innecesarias. El respeto no se construye convenciendo, se construye cuando tus decisiones no dependen de la validación externa. El silencio en este despertar no es desconfianza, es discernimiento. Es entender que hay procesos que deben madurar lejos del ruido, que no todo lo que estás construyendo necesita testigos inmediatos, que a veces proteger tu visión es la forma más alta de respeto hacia ti mismo. Antes de explicar un plan, pregúntate si esa persona tiene la vida, la disciplina y la coherencia que tú estás intentando construir. Si la respuesta es no, guarda silencio y sigue avanzando. No necesitas que otros sostengan tu visión. Necesitas sostenerla tú, hasta que los resultados hablen por sí solos. Este es tu despertar número 1. El segundo despertar es silencioso, pero decisivo. Cuando explicas tus decisiones emocionales, debilitas la autoridad de esas decisiones. No porque estén mal tomadas, sino porque al justificarlas conviertes algo firme en algo negociable. Muchas personas creen que hablar de lo que sienten antes de actuar las hace más honestas y humanas. Explican por qué se alejaron, por qué pusieron un límite, por qué cambiaron de rumbo, por qué dijeron no. Lo hacen con la intención de evitar conflictos, de ser comprendidas, de no parecer duras. Pero el efecto suele ser el opuesto. Cada explicación emocional abre una puerta que no debía abrirse. Desde el punto de vista psicológico, cuando una decisión nace de una convicción interna clara, no necesita relato. La emoción ya fue procesada internamente. Sin embargo, cuando esa emoción aún está viva, inestable o buscando validación, aparece la urgencia de explicarla. Y en ese momento, la decisión deja de ser una afirmación para convertirse en una invitación a opinar. He observado cómo personas con criterios sólidos pierden autoridad al intentar ser demasiado comprensibles. Dicen cosas como, no es nada personal, entiéndeme, me sentía así, necesitaba hacer esto por mí. Cada frase, aunque bien intencionada, transmite inseguridad. No porque la emoción sea incorrecta, sino porque se está exponiendo en el momento equivocado. Pensemos en el caso de Martín, 45 años, con años de experiencia y una vida relativamente ordenada. Decidió marcar un límite importante en una relación que lo desgastaba. La decisión era correcta, necesaria, pero en lugar de sostenerla en silencio, la explicó una y otra vez. Habló de cómo se sentía, de su cansancio, de su confusión pasada. Al hacerlo, no solo dio información, dio acceso. Y ese acceso permitió que otros cuestionaran, minimizaran o reinterpretaran su decisión. Martín no perdió razón, perdió posición. Las decisiones emocionales, cuando se explican, suelen ser reinterpretadas por quien escucha desde su propio mapa emocional. Alguien que no sabe poner límites verá dureza. Alguien que teme el conflicto verá egoísmo. Alguien que vive en la postergación verá exageración. Y así una decisión legítima se convierte en algo debatible. Una metáfora clara es la de un ancla. Un ancla funciona cuando se lanza y se sostiene. Si empiezas a explicar por qué la lanzaste, permites que otros tiren de la cuerda. No porque quieran dañarte, sino porque ahora sienten que pueden influir. La autoridad se diluye cuando la decisión se vuelve explicable. La verdadera fortaleza emocional no está en hablar de lo que sientes, sino en haberlo integrado antes de actuar. Cuando una emoción ya fue comprendida y ordenada internamente, la acción que surge de ella es simple, clara y breve. No necesita defensa, no necesita relato, no necesita aprobación. Explicar emociones en exceso también crea dependencia. Te acostumbras a ser entendido antes de sostenerte, y cuando eso ocurre, tu estabilidad emocional empieza a depender de la reacción ajena. Eso no es sensibilidad, es fragilidad encubierta. El respeto aparece cuando tus decisiones no piden comprensión, sino que se mantienen por coherencia. No se trata de frialdad ni de dureza. Se trata de saber que hay procesos internos
que no deben convertirse en explicaciones externas. La emoción es personal. La decisión es firme. Antes de explicar cómo te sientes, pregúntate si ya transformaste esa emoción en claridad. Si la respuesta es no, guarda silencio y date tiempo. Si la respuesta es sí, actúa con sencillez y deja que la consistencia haga el resto. Cuando tus decisiones emocionales se sostienen sin explicación, algo cambia. Las personas dejan de cuestionar. No porque estén de acuerdo, sino porque perciben alineación, y la alineación es una forma silenciosa de autoridad. Este es tu despertar número 2. El tercer despertar es uno de los más difíciles de aceptar, porque toca directamente el miedo al rechazo. Cuando explicas tus límites, los conviertes en algo negociable. No importa cuán justos o necesarios sean. En el momento en que los explicas en exceso, dejan de ser límites y pasan a ser propuestas abiertas. Muchas personas creen que poner límites es decir no con educación y luego justificarlo para no incomodar. Explican por qué no pueden, por qué no quieren, por qué ahora no es el momento. Lo hacen para mantener la armonía, para no parecer rígidas, para ser comprendidas. Pero ese intento de suavizar el límite es precisamente lo que lo debilita. Desde el punto de vista psicológico, un límite claro funciona como una señal de posición. Marca un territorio interno. Cuando ese territorio viene acompañado de demasiadas explicaciones, la mente de quien escucha interpreta algo muy específico. Esto puede discutirse. Y cuando algo puede discutirse, puede presionarse, ajustarse o cruzarse. He visto este patrón repetirse en relaciones personales, familiares y profesionales. Personas que establecen un límite legítimo, pero inmediatamente sienten la necesidad de justificarlo. No es que no quiera ayudarte, es que ahora no puedo. No es personal, pero necesito esto. Entiéndeme, estoy pasando por un momento difícil. Cada frase abre una grieta, no por mala intención, sino porque transforma una decisión firme en una narrativa emocional. Pensemos en el caso de Elena, 47 años, con una vida llena de responsabilidades. Durante años aceptó demandas que la agotaban porque sentía culpa al decir no. Cuando finalmente decidió poner límites, lo hizo explicándolos. Contó su cansancio, su saturación, sus razones. El resultado no fue respeto inmediato, sino negociación. Las personas a su alrededor empezaron a ajustar sus pedidos, no a detenerlos. Elena no perdió claridad, perdió fuerza, porque su límite nunca se sostuvo en silencio. Un límite verdadero no necesita contexto emocional para existir. Necesita coherencia. Cuando explicas un límite, muchas veces lo haces esperando comprensión. Pero el respeto no nace de la comprensión, nace de la consistencia. Quien aprende que tus límites vienen acompañados de explicaciones, aprende también que pueden presionarte hasta obtenerlas. La metáfora aquí es la de una puerta. Una puerta cerrada con firmeza comunica una cosa muy clara. Una puerta cerrada con una explicación larga comunica otra muy distinta. La primera se respeta, la segunda se empuja, no por maldad, sino porque la señal no es clara. Explicar tus límites también te coloca en una posición inferior. Sin notarlo, te presentas como alguien que debe justificar su espacio. Y cuando justificas tu espacio, cedes autoridad sobre él. Las personas fuertes entienden que su tiempo, su energía y su atención no necesitan defensa constante. El silencio, en este despertar, no es frialdad ni distancia, es precisión. Es decir, poco para que el mensaje sea claro. Es permitir que el límite se exprese por sí mismo, sin adornos emocionales que lo debiliten. Cuando un límite es auténtico, no necesita explicación extensa, necesita repetición coherente. Antes de explicar un límite, detente. Pregúntate si esa explicación nace de claridad o de culpa. Si es culpa, guarda silencio. Sostén el límite. Permite que el tiempo eduque a los demás sobre tu posición. La incomodidad inicial es pasajera. La pérdida de respeto por límites negociables es duradera. Cuando dejas de explicar tus límites, algo importante sucede. Las personas empiezan a escucharlos, no porque les gusten, sino porque perciben que no están abiertos a interpretación. Y esa percepción es una forma silenciosa de respeto. Este despertar marca un punto de no retorno, el momento en que entiendes que proteger tu espacio no requiere permiso, ni justificación, ni relato. Requiere decisión y coherencia. Este es tu despertar número 3. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste algo que muchos tardan años en ver. Explicar tus planes debilita tu visión. Explicar tus decisiones emocionales te hace perder autoridad. Y explicar tus límites los vuelve negociables.
No porque estés equivocado, sino porque el respeto responde a señales claras, no a discursos largos. Lo que has escuchado hasta ahora no es teoría. Es una forma distinta de posicionarte en el mundo. Y si esto ya te incomodó un poco, es una buena señal. Significa que estás tocando un punto real. Si este contenido te está aportando claridad, apoya este mensaje. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios una sola palabra: silencio. No para los demás, sino como un recordatorio personal de lo que estás empezando a construir. Respira un momento, porque lo que viene ahora es aún más delicado. En los próximos despertares, voy a mostrarte qué otras cosas nunca deben explicarse, incluso cuando crees que hacerlo es lo correcto, y entenderás por qué las personas más respetadas no hablan menos por timidez, sino por estrategia. El cuarto despertar es más sutil que los anteriores, y por eso mismo más peligroso. Cuando explicas tus valores, comienzas a parecer inseguro de ellos, no porque tus valores sean incorrectos, sino porque los valores verdaderos no necesitan defensa verbal constante, se expresan en conducta sostenida. Muchas personas sienten la necesidad de explicar qué creen, qué defienden, qué consideran correcto. Hablan de honestidad, de compromiso, de disciplina, de respeto. Lo hacen para dejar claro quiénes son, para evitar malentendidos, para ser bien interpretadas. Pero ocurre algo curioso. Cuanto más se explican los valores, menos se perciben como firmes. Porque el valor que necesita explicación suele ser el valor que aún no está completamente integrado. Desde el punto de vista psicológico, los valores funcionan como ejes internos. Son decisiones profundas que organizan el comportamiento. Cuando esos ejes están claros, la conducta habla por sí sola. Cuando no lo están, aparece el discurso. Y el discurso, aunque bien intencionado, genera dudas en quien escucha. No porque dude de tus palabras, sino porque aún no ve coherencia sostenida en tus actos. He observado este patrón en personas que desean ser respetadas, pero se explican demasiado. Dicen que valoran el tiempo, pero lo justifican cuando lo protegen. Dicen que valoran el compromiso, pero lo explican cuando exigen coherencia. Dicen que valoran la disciplina, pero sienten la necesidad de aclararlo cada vez que toman una decisión incómoda. Cada aclaración resta un poco de fuerza al valor que intentan sostener. Pensemos en el caso de Roberto, 50 años, con una carrera larga y experiencia suficiente. Decidió cambiar la forma en que gestionaba su tiempo y su energía. Empezó a decir que ahora priorizaba el enfoque, que necesitaba más orden, que su vida iba a funcionar de otra manera. Pero lo explicó tanto que su entorno dejó de tomarlo en serio. No porque no creyeran en él, sino porque aún no veían el valor encarnado de forma consistente. Roberto hablaba de valores que todavía estaba aprendiendo a vivir. Los valores no se explican, se repiten en silencio. Se vuelven visibles cuando alguien observa que dices no sin justificarte, que mantienes un límite sin defenderlo, que sostienes una decisión sin argumentarla. Ahí, el valor deja de ser una idea y se convierte en identidad. Y la identidad no se discute. Una metáfora clara es la de una brújula. Una brújula no explica hacia dónde apunta, simplemente apunta. Quien la sigue confía en su dirección porque es constante. Si la brújula tuviera que explicar cada movimiento, dejaría de cumplir su función. Tus valores funcionan igual. Si necesitan explicación constante, todavía no están cumpliendo su papel. Explicar tus valores también te expone a debates innecesarios. Abres la puerta a que otros los comparen, los relativicen o los juzguen desde sus propios marcos. Y cuando entras en ese terreno, tu energía se dispersa. El respeto no surge de convencer a otros de lo que es importante para ti, sino de actuar como si ya lo fuera. El silencio, en este despertar, es una forma de madurez. Es aceptar que no todo el mundo necesita entender tus valores para que estos guíen tu vida. Cuando eliges vivirlos en lugar de explicarlos, algo cambia. Las personas dejan de preguntar. No porque estén de acuerdo, sino porque perciben coherencia. Antes de explicar un valor, observa tu conducta. Pregúntate si ya lo estás encarnando de forma consistente. Si la respuesta es no, trabaja en silencio hasta que lo esté. Si la respuesta es sí, no digas nada. Permite que el tiempo, la repetición y la firmeza comuniquen por ti. Cuando tus valores dejan de ser discurso y se convierten en comportamiento, el respeto aparece de manera natural. No se exige. No se negocia. Se reconoce. Este es tu despertar número 4. El quinto despertar es decisivo, porque toca algo que muchas personas confunden con claridad: explicar tus expectativas. Cuando explicas lo que esperas de los demás, de una situación o de un resultado, te expones más de lo que imaginas y, sin notarlo,
debilitas tu posición. Las expectativas parecen razonables. Hablar de lo que esperas suena a comunicación sana, a transparencia, a madurez emocional. Pero existe una diferencia profunda entre establecer un acuerdo claro y relatar tus expectativas personales. El acuerdo es concreto y observable. La expectativa es interna, subjetiva y vulnerable. Cuando la expones en exceso, entregas información que otros no siempre saben, pueden o quieren sostener. Desde el punto de vista psicológico, las expectativas revelan deseos, necesidades y anticipaciones. Cuando las verbalizas sin estructura, permites que otros reaccionen desde sus propios límites. Algunos intentarán ajustarse, otros minimizarán, otros ignorarán, y algunos usarán esa información para negociar a su favor. No por maldad, sino porque ahora conocen tu punto sensible. He visto a muchas personas perder respeto al explicar lo que esperan. Dicen qué esperan de una relación, de un proyecto, de una colaboración, esperando alineación. Pero lo que reciben es ambigüedad. No porque la expectativa sea injusta, sino porque al explicarla, la colocan en el terreno de la interpretación. Y lo que se interpreta, se diluye. Pensemos en el caso de Lucía, 41 años, profesional comprometida y exigente consigo misma. En un entorno donde necesitaba resultados claros, comenzó a explicar lo que esperaba de los demás. Habló de compromiso, de tiempos, de calidad, lo hizo con calma y buena intención. Pero al hacerlo, sus expectativas se convirtieron en algo flexible para quienes escuchaban. Algunos respondieron con promesas vagas, otros con excusas. Lucía no perdió claridad, perdió posición, porque sus expectativas dejaron de ser estándar y pasaron a ser deseos expresados. Las personas fuertes entienden que las expectativas no se explican, se establecen con consecuencias claras. Cuando explicas lo que esperas sin un marco firme, colocas tu bienestar en manos de la respuesta ajena. Y cuando eso ocurre, quedas expuesto a la decepción constante, no porque los demás fallen, sino porque tú cediste el control del estándar. Una metáfora clara es la de un contrato invisible. Un contrato funciona cuando las condiciones están claras y las consecuencias también. Si empiezas a explicar por qué necesitas que se cumpla, el contrato pierde fuerza. La expectativa, en cambio, es como una carta abierta. Expresa un deseo, pero no garantiza una respuesta. Explicar expectativas también te coloca en una posición de espera. Esperas que el otro comprenda, que valore, que responda, y mientras esperas, tu energía se detiene. La fortaleza interior no se construye esperando que otros cumplan lo que tú necesitas, sino actuando de forma coherente con tus estándares, incluso si eso implica incomodar. El silencio, en este despertar, no significa resignación, significa acción estratégica. En lugar de explicar lo que esperas, observas, ajustas, decides. Si alguien no cumple, no debates la expectativa, cambias la posición. El respeto surge cuando tus estándares se mantienen sin necesidad de ser defendidos. Antes de explicar una expectativa, pregúntate si estás dispuesto a sostener la consecuencia si no se cumple. Si la respuesta es no, guarda silencio y redefine internamente. Si la respuesta es sí, actúa sin explicar. La coherencia es más poderosa que cualquier aclaración. Cuando dejas de explicar tus expectativas, algo importante sucede. Las personas empiezan a leerte por tus decisiones, no por tus palabras. Y en ese punto, el respeto deja de depender de acuerdos verbales y comienza a construirse sobre hechos. Este despertar cierra un ciclo. El momento en que entiendes que no necesitas exponer tus deseos para ser respetado, necesitas vivir de acuerdo con ellos. Este es tu despertar número 5. El sexto despertar es especialmente delicado porque toca el ego de forma sutil. Cuando explicas o destacas tus logros, rara vez generas respeto. Con más frecuencia, generas resistencia. No porque tus logros no sean reales, sino porque el reconocimiento verdadero nunca nace del relato personal, sino de la observación ajena. Muchas personas creen que hablar de lo que han logrado es una forma legítima de posicionarse. Explican cuánto han trabajado, lo que han superado, lo que han construido. A veces lo hacen para defenderse, otras para que los demás entiendan su valor, pero el efecto suele ser contrario. Cuanto más se explica el logro, menos peso tiene. Desde el punto de vista psicológico, los logros contados activan un mecanismo inconsciente en quien escucha: comparación. Y la comparación rara vez genera admiración, genera distancia, genera duda, genera una evaluación silenciosa que no está bajo tu control. El respeto no surge cuando alguien escucha tu historia de éxito, surge cuando alguien percibe consistencia sin necesidad de explicación.
He visto a personas perder autoridad intentando justificarse con resultados. Dicen, yo ya pasé por eso, yo logré tal cosa, yo sé de lo que hablo. No lo hacen desde la arrogancia, sino desde la necesidad de ser tomados en serio. Pero cuando el logro necesita ser narrado, deja de ser una base sólida y se convierte en argumento. Y todo argumento puede ser cuestionado. Pensemos en el caso de Andrés, 52 años, con una trayectoria larga y resultados reales. En ciertos entornos, sentía que no lo respetaban como esperaba, así que empezó a explicar lo que había hecho, lo que había conseguido, lo que sabía. Cada explicación lo dejaba más expuesto. No porque fuera falso, sino porque estaba pidiendo reconocimiento en lugar de permitir que su presencia lo generara. Andrés no perdió valor, perdió misterio, y el misterio es una de las bases del respeto. Los logros verdaderos pesan cuando no se anuncian. Cuando alguien actúa con seguridad, toma decisiones claras y no necesita probar nada, el entorno empieza a intuir que hay experiencia detrás. El respeto aparece antes de que se pronuncie una sola palabra. En cambio, cuando el logro se explica, se coloca en el terreno de la interpretación ajena, y ahí pierde fuerza. La metáfora aquí es la de una medalla. Una medalla colgada discretamente dice mucho más que una medalla levantada constantemente para ser vista. No porque la segunda sea falsa, sino porque la primera transmite tranquilidad, y la tranquilidad es una señal de poder. Explicar tus logros también te encierra en el pasado. Te define por lo que hiciste, no por lo que estás sosteniendo ahora. Las personas fuertes no viven presentándose por sus éxitos pasados. Se posicionan por la forma en que actúan hoy. El respeto se construye en tiempo presente. El silencio en este despertar no es falsa humildad, es seguridad real. Es entender que quien necesita explicar su valor todavía no confía plenamente en él. Cuando confías, no hablas. Dejas que la coherencia, el criterio y la forma de decidir comuniquen por ti. Antes de hablar de un logro, pregúntate por qué lo harías. Si es para defenderte, guarda silencio. Si es para convencer, guarda silencio. Si es para sentirte válido, guarda silencio. El respeto no llega cuando cuentas lo que hiciste, sino cuando actúas como alguien que no necesita probar nada. Cuando dejas de explicar tus logros, algo cambia. El entorno empieza a observarte con más atención, no porque seas más interesante, sino porque ya no estás compitiendo por reconocimiento. Y en ese espacio, el respeto aparece sin ser solicitado. Este es tu despertar número 6. El séptimo despertar cierra este ciclo con una verdad incómoda, pero liberadora. Cuando explicas tus intenciones, reduces tu poder de acción. Las intenciones son el punto más frágil del proceso interno, porque aún no se han convertido en hechos. Exponerlas antes de tiempo las debilita. Muchas personas hablan de lo que quieren hacer, de cómo pretenden actuar, de lo que no fue su intención. Lo hacen para ser bien interpretadas, para evitar conflictos o para mostrarse correctas. Pero cada vez que una intención se explica, se desplaza del terreno de la acción al terreno de la narrativa, y en ese terreno pierde fuerza. Desde el punto de vista psicológico, las intenciones generan una ilusión de movimiento. Al expresarlas, el cerebro recibe una pequeña recompensa emocional, como si algo ya hubiera sido resuelto. Pero nada ha cambiado. No hay acción. No hay resultado. Solo palabras. Y esa brecha entre intención y acción es donde se pierde poder personal. He visto a personas quedar atrapadas en el discurso de las buenas intenciones. Dicen que van a cambiar, que quieren mejorar, que su intención es distinta. Lo repiten tantas veces que terminan creyendo que decirlo es suficiente. Y cuando llega el momento de actuar, la energía ya se ha disipado en explicaciones previas. Pensemos en el caso de Sergio, 48 años, con una fuerte necesidad de ser visto como alguien correcto. Ante cada conflicto, explicaba sus intenciones. Aclaraba que no quería herir, que su intención era buena, que no buscaba problemas. Pero mientras explicaba, evitaba tomar decisiones claras. Su entorno dejó de creer en sus intenciones y empezó a medirlo solo por sus actos. Sergio perdió poder no por falta de intención, sino por exceso de explicación. Las personas fuertes entienden algo esencial. Las intenciones no se anuncian, se demuestran. Cuando explicas una intención, pides que se te juzgue por lo que sientes, no por lo que haces. Pero el respeto no se construye sobre sentimientos explicados, sino sobre acciones sostenidas. La metáfora aquí es la de una flecha. Una flecha tiene poder cuando se suelta. Si te detienes a explicar por qué la vas a lanzar, pierdes impulso. El movimiento se congela. La intención queda suspendida. El poder se diluye.
Explicar intenciones también te vuelve reactivo. Pasas más tiempo aclarando lo que querías que haciendo lo que decidiste. Y en ese intercambio constante, pierdes enfoque. La acción requiere silencio previo, claridad interna, decisión sin ruido. El silencio, en este último despertar, es disciplina. Es contener la intención hasta que esté lista para convertirse en acción. Es entender que no necesitas ser comprendido antes de actuar. Necesitas actuar con coherencia y dejar que el resultado reordene las percepciones. Antes de explicar una intención, pregúntate si ya estás dispuesto a convertirla en hecho. Si no lo estás, guarda silencio y trabaja. Si lo estás, no expliques nada. Actúa. La acción bien ejecutada elimina la necesidad de explicación. Cuando dejas de explicar tus intenciones, recuperas algo fundamental: libertad de movimiento. Ya no estás atado a palabras dichas. Ya no necesitas cumplir promesas verbales. Solo necesitas ser coherente con lo que haces. Este despertar final marca un punto claro. El momento en que entiendes que el respeto no nace de lo que dices que harás, sino de lo que haces sin anunciarlo. Este es tu despertar número 7. Has llegado hasta aquí por una razón. A lo largo de estos despertares entendiste algo esencial. Explicar tu vida no te fortalece, te fragmenta. Explicar tu visión la expone. Explicar tus decisiones emocionales debilita tu autoridad. Explicar tus límites los vuelve negociables. Explicar tus valores te hace parecer inseguro. Explicar tus expectativas te expone. Explicar tus logros despierta resistencia. Y explicar tus intenciones te quita poder de acción. La fuerza real no hace ruido, no se defiende, no se justifica, se sostiene. Cuando eliges el silencio correcto, no te estás escondiendo, te estás ordenando. Estás dejando de dispersar tu energía en explicaciones innecesarias y empezando a concentrarla en coherencia. Y la coherencia, cuando se repite en el tiempo, crea respeto sin pedirlo. A partir de hoy, decide algo simple y concreto. Durante los próximos 30 días, antes de explicar cualquier cosa sobre tu vida, detente unos segundos. Pregúntate si esa explicación nace de claridad o de inseguridad. Si nace de inseguridad, guarda silencio y actúa. Si nace de claridad, actúa igual, sin explicar. Permite que tus decisiones hablen por ti. Empieza con un gesto pequeño pero firme, un límite sostenido sin justificar, una decisión tomada sin anunciarla, una intención convertida en acción sin relato previo. Hazlo cada día, no para demostrar nada a nadie, sino para construir una identidad que no dependa de la aprobación externa. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. No explico, actúo. No como afirmación vacía, sino como compromiso contigo. Si este contenido te ayudó a ordenar tu mente y recuperar tu posición interna, suscríbete al canal. Aquí no trabajamos con motivación pasajera, sino con disciplina, claridad y transformación real. Recuerda esto: el día en que dejas de explicarte, el mundo empieza a escucharte. Y cuando despiertas tu mente, despiertas tu futuro.